Bienvenidos a nuestra tercera sesión de Clínica del Dolor. Antes de entrar al nuevo bloque, quiero hacer una recapitulación amplia, porque esta clase se entiende mucho mejor si conectamos lo ya aprendido. En el primer bloque estudiamos qué es dolor, entendiendo que no solo es una señal física, sino una experiencia sensorial y emocional. Diferenciamos dolor agudo y crónico. Revisamos dolor nociceptivo y neuropático. Y empezamos a relacionar todo esto con la práctica deportiva. También vimos que el manejo del dolor no depende de una sola disciplina y que la escalera analgésica organiza el tratamiento de forma racional. En el segundo bloque dimos un paso más clínico. Aprendimos que el dolor debe cuantificarse y valorarse con herramientas específicas. Estudiamos escalas, cuestionarios, elementos de la semiología, obstáculos en el diagnóstico y opciones terapéuticas. Además, entendimos que no es lo mismo tolerancia, adicción y dependencia. Hoy vamos a dar un salto muy importante. Ya no solo preguntaremos cuánto duele o cómo se describe. Ahora vamos a estudiar qué significa el origen del dolor, porque el mismo síntoma, dolor, puede venir de estructuras, sistemas y mecanismos completamente distintos. Y eso cambia el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento y el nivel de urgencia. Esa es la gran meta de hoy, aprender a pensar el dolor por su origen y por su relevancia clínica. Este es el objetivo general de la sesión. Hoy no vamos a memorizar una lista aislada de enfermedades. Vamos a entrenar una forma de razonar. Quiero que al terminar la clase, ustedes sean capaces de distinguir las principales causas y características del dolor según su origen clínico. Eso implica identificar patrones semiológicos, reconocer diferencias importantes entre distintos síndromes dolorosos y, sobre todo, decidir cuándo un dolor en un deportista puede vigilarse, cuándo debe estudiarse con más detalle y cuándo exige referencia inmediata. Eso es fundamental en ciencias del deporte. El profesional del deporte convive con molestias, quejas, fatiga y dolor de manera cotidiana, pero justo por esa cercanía existe el riesgo de normalizar demasiado algunos síntomas. Un verdadero profesional no solo pregunta cuánto duele, también pregunta qué estructura podría estar implicada, qué patrón sigue el dolor, si hay datos de inflamación, compromiso neurológico, urgencia cardiovascular, dolor visceral, carga emocional o una enfermedad sistémica detrás. Esa es la diferencia entre acompañar el entrenamiento y comprender clínicamente al deportista. Esta será nuestra ruta de trabajo. Empezaremos con un síndrome muy importante por su complejidad, el síndrome de dolor regional complejo. Después, revisaremos el dolor según su origen, músculo-esquelético, neurológico, cardiovascular, metabólico, abdominopélvico, neoplásico, inmunológico y psicógeno. Más adelante, veremos dos contextos especiales, el dolor en pediatría y el dolor en urgencias. Cerraremos con un caso integrador y con mensajes concretos para llevar a casa como todas las sesiones. Aunque el temario parece muy amplio, la lógica será sencilla. En cada tipo de dolor vamos a responder 4 preguntas. Primera, ¿cómo suele presentarse? Segunda, ¿qué datos lo caracterizan? Tercera, ¿qué herramientas ayudan a valorarlo? Y cuarta, ¿qué tan urgente o delicado puede ser? Si ustedes aprenden a hacerse esas 4 preguntas, ya vamos con mucha ventaja.
Quiero abrir con esta pregunta porque resume la esencia del bloque. Si 4 pacientes deportistas llegan con dolor, pero uno lo tiene en la pierna, otro en el pecho, otro en el abdomen y otro refiere un dolor más difuso o generalizado, ¿debo interpretarlos igual? La respuesta es no. Y no solo porque la localización cambie, cambia también el riesgo clínico, el diagnóstico diferencial, el tipo de estudio que necesito, el tratamiento y la urgencia con la que debo actuar. Un dolor musculoesquelético puede ser frecuente y muchas veces benigno. Un dolor torácico puede esconder un evento grave. Un dolor abdominal puede ser digestivo, metabólico, inflamatorio o incluso referido. Y un dolor generalizado puede tener componentes inmunológicos, neurológicos o psicógenos incluso. Entonces, la semiología del síndrome doloroso nos ayuda justamente a dejar de pensar en el dolor como una sola categoría y empezar a clasificarlo de manera más inteligente. Cuando hablamos de síndrome doloroso, estamos entrando en una visión más clínica y más organizada del dolor. Ya no solo pensamos en intensidad o duración, ahora nos interesa reconocer patrones. La semiología del síndrome doloroso estudia signos, síntomas y formas de presentación que nos orientan hacia un origen clínico. Eso significa que no todos los dolores de rodilla, todos los dolores torácicos o todos los dolores de cabeza deben leerse igual. Lo que buscamos es clasificar el dolor por sistema, tejido o mecanismo. Esa clasificación orienta el diagnóstico, la valoración, los estudios y la conducta. Una frase que quiero que recuerden es esta: el dolor es un síntoma universal, pero el síndrome doloroso es una construcción clínica. Y esa construcción exige observación, interrogatorio y razonamiento. Empezamos con un cuadro muy particular: el síndrome de dolor regional complejo. Se trata de un tipo de dolor crónico que suele desarrollarse después de una lesión, cirugía, accidente o situación compleja en una extremidad o región del cuerpo. Es poco común, pero precisamente por eso puede pasar desapercibido o confundirse con una evolución normal del dolor después de una lesión. Y ese es uno de sus principales riesgos. Se considera una enfermedad crónica de tipo neuropático. Esto es importante porque no hablamos solo de inflamación local o dolor mecánico, sino de una respuesta anormal del sistema doloroso que puede amplificarse y volverse crónico. En el contexto deportivo, esto tiene mucho valor. A veces, una lesión relativamente frecuente evoluciona de manera inesperada, duele demasiado, se acompaña de cambios de color, temperatura o sensibilidad y limita muchísimo más de lo esperable. Ese es el tipo de situación en el que el profesional debe sospechar que algo no va por la ruta habitual. El síndrome de dolor regional complejo se divide en dos tipos. El tipo 1 aparece después de una lesión o enfermedad, pero sin daño nervioso directo demostrable. El tipo 2 aparece cuando sí hubo lesión de un nervio en específico. Esta diferencia es útil para el razonamiento clínico.
aunque en ambos casos lo que observamos es una respuesta dolorosa desproporcionada y persistente. También es muy importante aclarar algo en este momento. No toda persona que sufre una lesión, cirugía o traumatismo, o sea, un golpe, desarrollará este síndrome. No se trata de una evolución obligatoria ni frecuente. Por eso, cuando aparece, suele llamar la atención, porque el dolor y las manifestaciones asociadas no coinciden con la recuperación esperada. Esta es una gran perla clínica. Cuando la evolución del dolor parece excesiva, extraña o progresiva, hay que volver a pensar en el caso. Estos son algunos de los signos y síntomas más característicos del síndrome de dolor regional complejo. Quiero que noten que no se limita solo a dolor. Hay dolor ardiente, palpitante, constante, hipersensibilidad al tacto o al frío, inflamación, cambios de temperatura, alteraciones de color y textura de la piel, además de espasmos, temblores, debilidad y atrofia. Es decir, el cuadro combina dolor con manifestaciones sensoriales, vasomotoras, cutáneas y motoras. Esa combinación es precisamente lo que lo vuelve tan llamativo. En un deportista, una evolución así no debe asumirse como simple falta de tolerancia al dolor ni como una exageración. Debe estudiarse seriamente. Esta es una de esas condiciones donde la observación clínica fina cambia por completo el rumbo del paciente. Nuestros apuntes describen tres fases clínicas. La primera es la fase aguda o inflamatoria, donde predominan dolor, edema, cambios térmicos y fenómenos vegetativos como la sudoración. Después viene la fase distrófica, en la que persiste el dolor y aparecen dificultades para mover articulaciones, trastornos vasomotores y datos más claros de atrofia muscular y ósea. Finalmente, la fase atrófica puede cursar incluso con disminución del dolor, pero deja secuelas funcionales importantes: piel atrófica, contracturas, rigidez y cambios óseos. Esto nos enseña algo muy relevante, que el dolor no siempre es el único indicador de gravedad. A veces el dolor baja, pero el daño funcional aumenta. Entonces no debemos evaluar solo intensidad. Debemos evaluar también función, movilidad, cambios tisulares y evolución global. Quiero detenerme un momento en esta perla clínica porque tiene mucho valor práctico. Después de una lesión deportiva, todos esperamos cierto dolor. Lo normal es que siga un patrón razonable, pero si el dolor es persistentemente desproporcionado o si hay hipersensibilidad marcada, cambios vasomotores, alteraciones cutáneas o una progresión hacia la rigidez o la atrofia, debemos pensar que no se trata de una evolución habitual. La conducta correcta no es decirle al paciente que se aguante o que siga moviéndose hasta que se le quite. La conducta correcta es sospechar un cuadro complejo y referir a valoración médica especializada. Esto nos hace ver muy sólidos a todos como profesionales, porque muestra una visión clínica madura, saber cuándo algo deja de ser esperado.
Pasemos ahora al dolor de origen musculoesquelético, probablemente el más familiar para ustedes como estudiantes de ciencias del deporte. Este dolor puede originarse en músculos, tendones, cartílago y menisco, también en el hueso, en el espacio sinovial, cápsula articular y ligamentos. Es decir, no es una sola cosa, es una familia muy amplia de dolores que pueden compartir localización, pero no necesariamente el mecanismo ni la gravedad. En el deportista es especialmente frecuente por sobrecarga, sobreuso, trauma, técnica deficiente, fatiga o regreso precoz al entrenamiento. Aquí hay una idea clave que conviene remarcar. Que un dolor sea frecuente no significa que sea simple. El hecho de que el dolor musculoesquelético sea común no elimina la necesidad de diferenciar bien qué estructura está involucrada y qué patrón presenta. El dolor musculoesquelético, mecánico, tiene características bastante claras. Se repite con poca frecuencia, disminuye con el reposo, no suele acompañarse de inflamación ni de manifestaciones sistémicas y en general no produce una limitación articular importante. En términos prácticos, suele relacionarse con carga, movimiento, gesto técnico o uso repetido. En el deporte, lo vemos por ejemplo en sobrecargas musculares, tendinopatías iniciales o molestias por técnica deficiente. La clave aquí es que el dolor mecánico suele comportarse de forma predecible. Aparece con ciertas cargas y mejora cuando se retira el estímulo. Cuando el dolor deja de comportarse así, debemos empezar a sospechar que no es puramente mecánico. Ahora, compárenlo con el dolor musculoesquelético inflamatorio. Aquí el dolor se repite con frecuencia, puede persistir incluso en reposo, aumenta con el movimiento, se acompaña de inflamación y puede tener manifestaciones sistémicas. Esta es una diferencia importante, porque un alumno puede pensar que todo dolor musculoesquelético es básicamente mecánico, y no es así. Cuando hay inflamación persistente, dolor nocturno, rigidez, datos sistémicos o mala respuesta al reposo, la lectura clínica cambia. Ya no basta con descargar o modificar el entrenamiento. Hay que ampliar el diagnóstico diferencial y vigilar más de cerca. Este es un gran punto para que todos mejoremos nuestro razonamiento comparativo. Mismo origen general, músculo esquelético, pero con patrones muy distintos. Para valorar este tipo de dolor, nuestros apuntes mencionan herramientas como la escala visual análoga, el cuestionario de discapacidad de Roland Morris y otros instrumentos de evaluación musculoesquelética. Aquí quiero subrayar algo muy importante. No basta con medir cuánto duele, también hay que medir cuánto limita. En deporte esto es central. El tratamiento puede incluir AINE, antiinflamatorios no esteroideos me refiero, fisioterapia, ajuste de carga y rehabilitación progresiva. Pero no debemos pensar el tratamiento solo como analgesia. El gran objetivo es recuperar función de forma segura. En términos generales, esta diapositiva nos ayuda a solidificar nuestros conocimientos cuando pensemos así. En el deportista, tratar el dolor sin restaurar la función es un éxito incompleto.
El dolor neuropático merece especial atención porque muchos pacientes lo describen como algo extraño, raro o difícil de explicar. Y justamente eso es parte de su naturaleza. En consecuencia, generalmente de una lesión directa del sistema nervioso central o periférico. Puede aparecer espontáneamente, sin estímulo claro, o presentarse como una respuesta exagerada o anormal ante estímulos que normalmente no deberían doler. Los pacientes suelen describirlo como quemante, ardiente, desgarrador, intermitente o paroxístico. Aquí es muy útil que todos aprendamos o nos entrenemos a escuchar el lenguaje del paciente. A veces la semiología empieza en la forma en la que el dolor es narrado. Si el paciente dice que siente descarga eléctrica, quemazón o dolor raro al rozar con la ropa o con cualquier otro estímulo, esto ya orienta muchísimo más hacia dolor neuropático que hacia dolor mecánico simple. Por supuesto, es importante que específicamente en el dolor de tipo neuropático, siempre consideremos también trastornos orgánicos, como lo puede ser algún cuadro de diabetes o de resistencia a la insulina, o incluso, aunque es más común en pacientes mayores, ¿por qué no un cuadro de herpes zóster? Generalmente la neuropatía asociada es muy particular y cada vez más en el consultorio estamos viendo a gente joven con manifestaciones o una lesión por herpes zóster que se manifiesta en la piel, y aunque clínicamente se resuelva, prácticamente más del 80% de los casos que han tenido un herpes zóster en piel queda con una alteración o un dolor neuropático crónico. Es por eso que es muy importante identificarlo a tiempo, y en el caso muy específico de herpes zóster, si cumplen el criterio de edad o de factores de riesgo, ponerse la vacuna para protegerse contra la neuropatía residual que deja. Nuestro bloque resume algunas causas frecuentes de dolor neuropático, como neuropatías, radiculopatías y neuropatía del trigémino. Más allá de memorizar esta lista, quiero que ustedes comprendan la lógica. El dolor neuropático aparece cuando hay afectación del tejido nervioso o de su función. En un deportista, esto puede relacionarse con compresión nerviosa, secuelas traumáticas, lesión por estiramiento nervioso o incluso procesos que inicialmente no parecen deportivos, como trastornos metabólicos. Esto nos enseña que no todo dolor en una extremidad del atleta es músculo, tendón o ligamento. A veces el problema está en la vía nerviosa. Y si confundimos esto, el tratamiento también va a estar equivocado. La valoración del dolor neuropático exige una mirada más especializada. No basta con la exploración musculoesquelética habitual. Se requiere explorar sistema sensitivo, motor y autónomo, además de herramientas complementarias como la electromiografía. En cuanto al tratamiento, el bloque menciona fármacos como amitriptilina, duloxetina, gabapentina, pregabalina, capsaicina, anticonvulsivantes y antidepresivos, además de opioides en ciertos casos. Esto permite que todos aprendamos una idea muy fina. El tratamiento del dolor depende del mecanismo. Un dolor neuropático no siempre responde igual que uno inflamatorio o mecánico. Por eso, reconocer el origen del dolor no es un capricho académico, es una necesidad terapéutica. Entramos ahora a uno de los grupos más delicados,
el dolor de origen cardiovascular. Su manifestación más importante es el dolor torácico. Algo muy relevante que nos enseña este bloque es que el dolor torácico no siempre viene del corazón, pero tampoco debe normalizarse nunca. Puede originarse en corazón, pulmones, esófago o grandes vasos y puede percibirse más ampliamente por la forma en que se proyectan las vías nerviosas. Los pacientes pueden describirlo como opresión, desgarro, distensión, indigestión o pirosis. Esto es importante porque no todo dolor cardiovascular se describe como dolor agudo intenso en el pecho. Justo por eso, en Clínica del Dolor, el dolor torácico obliga a pensar primero en seguridad y gravedad antes que en comodidad diagnóstica. Aquí el bloque clasifica causas cardiovasculares en isquémicas y no isquémicas. Entre las isquémicas están el síndrome coronario agudo, angina, algunas miocardiopatías, anemia, hipoxemia grave y taquiarritmias. Entre las no isquémicas aparecen disección aórtica, pericarditis, prolapso mitral, rotura de cuerdas tendinosas y fibrilación auricular. No espero que memoricen todas como si fueran cardiólogos, pero sí quiero que comprendan la lección central. El dolor torácico tiene un potencial de gravedad que obliga a tomarlo en serio, muy en serio. En deporte, esto es crucial, porque a veces se atribuye el dolor en pecho al esfuerzo, a la ansiedad o a la contractura muscular sin una valoración seria. Esa es una trampa peligrosa. Un profesional prudente jamás normaliza dolor torácico relevante, mucho menos en un deportista, sin que antes exista una evaluación médica completa. La valoración del dolor cardiovascular debe ser cuidadosa. El bloque nos recomienda examen físico, exploración cardíaca, historia clínica, antecedentes familiares y estudios complementarios según el órgano o sistema implicado. Quiero insistir en un principio muy importante. Frente al dolor torácico, la prioridad no es solo aliviar, la prioridad es descartar gravedad. Sí, puede haber analgésicos e incluso opioides en casos graves, pero el manejo depende de la causa. Y esa causa puede ser potencialmente mortal. Este es un excelente momento para aprender sobre jerarquización clínica. No todos los dolores se abordan con la misma prioridad. El dolor cardiovascular sube automáticamente el nivel de alerta. El dolor de origen metabólico suele ser menos intuitivo para todos, para ustedes como estudiantes y para nosotros como médicos o como clínicos o cualquier profesional de la salud, porque muchas veces no se relaciona de entrada con el deporte. Sin embargo, es muy importante. Los trastornos metabólicos alteran cómo el cuerpo procesa energía y pueden acompañarse de fatiga, cambios de humor, manifestaciones físicas y distintos tipos de dolor. El bloque nos menciona sobre todo dolor abdominal, migrañas y problemas intestinales. Esto nos enseña una idea muy valiosa. No todo dolor frecuente en un deportista es consecuencia del entrenamiento. A veces, el dolor es una pista de que el metabolismo no está funcionando bien. La valoración incluye exploración física, neurológica, historia clínica y estudios de laboratorio. En otras palabras, si todo se interpreta como sobrecarga o estrés, también se corre el riesgo de perder diagnósticos sistémicos.
lo que les comentaba con el dolor neuropático. Siempre hay que tener en consideración las causas orgánicas no relacionadas a la actividad del paciente, en este caso, del deportista. El dolor abdominopélvico es especialmente amplio porque involucra múltiples vísceras, sistemas y patologías. Puede presentarse en la parte baja del abdomen, ser intermitente o recurrente, ser muy localizado y punzante o más tenue y difuso. El bloque clasifica causas gastrointestinales, renales, vasculares, ginecológicas y urológicas. Esto es importante porque muestra que una misma región anatómica puede ser compartida por sistemas muy distintos. En el deportista, el reto no es, eh, el reto no es solamente encontrarlo, sino el verdadero reto es no simplificarlo. A veces se atribuye un dolor abdominal a alimentación, esfuerzo o deshidratación, pero puede existir una patología mayor detrás. Este es un tipo de dolor donde el razonamiento anatómico y sistémico debe ser especialmente riguroso. Dado que las causas son tan diversas, la valoración del dolor abdominopélvico también es amplia. Puede incluir desde exploración física hasta ultrasonido, radiografía y procedimientos más invasivos como la paroscopía o la parotomía según la sospecha. Dependiendo del país en donde estén ustedes, la ecografía y ultrasonido son términos equivalentes. Se refieren a lo mismo ecografía y ultrasonido. El tratamiento depende de la causa y puede incluir antibióticos, alfa bloqueadores, relajantes musculares, analgésicos, corticoides, hormonas, antiinflamatorios no esteroideos u opioides en casos graves. La enseñanza aquí es que el dolor abdominopélvico no se debe abordar con plantillas mentales simplistas. En términos clínicos, es un dolor que obliga a respetar la complejidad anatómica y a referir con oportunidad. Ahora entramos a un dolor menos frecuente en el contexto del deporte, pero muy importante desde la clínica general, el dolor neoplásico. Se relaciona con la presencia de un tumor maligno o con las intervenciones terapéuticas para tratarlo. Sus características más importantes son continuidad, intensidad, carácter incapacitante y poca relación con el reposo o la actividad física. Quiero subrayar esta parte. A diferencia de muchos dolores musculoesqueléticos, aquí el dolor no mejora simplemente por detener el movimiento. Eso lo convierte en una alerta importante. Aunque no sea el escenario más común en un deportista joven, un profesional serio debe recordar que el dolor persistente, atípico, progresivo y desproporcionado también puede tener causas no deportivas. El dolor neoplásico puede expresarse de distintas formas. Puede ser somático, visceral o neuropático. Esa clasificación tiene mucho sentido porque el cáncer puede invadir hueso, tejidos blandos, vísceras o nervios. Además, el dolor puede deberse a la acción directa del tumor, al tratamiento contra el tumor o a causas independientes. Esto tiene un valor muy grande como concepto para todos aquí. El origen del dolor no siempre coincide con la enfermedad principal. A veces el tratamiento mismo genera dolor y otras veces aparece dolor por algo paralelo. Esta es una lección muy importante de semiología.
no asumir causalidad en automático. El dolor de origen inmunológico ayuda a entender que el cuerpo, intentando defenderse, también puede contribuir a mantener o amplificar el dolor. El bloque nos explica que cuando el dolor persiste, el sistema inmune cambia su comportamiento, libera mediadores inflamatorios y puede estimular aún más las neuronas del dolor. Esto favorece que el dolor se vuelva mayor y más crónico. Se mencionan enfermedades como espondilitis, artritis y lupus. Lo importante aquí es que ustedes entiendan que el dolor no siempre es una simple respuesta al daño. A veces es también el resultado de una inflamación sostenida o de un trastorno autoinmune. Este es un puente excelente entre fisiopatología y semiología. Este apartado es muy importante porque corrige uno de los errores más frecuentes en la práctica. Pensar que si un dolor tiene componente psicológico, entonces no es real. El dolor psicógeno no implica simulación. No significa que el paciente esté inventando el dolor. Significa que la expresión dolorosa está fuertemente mediada por factores emocionales o psiquiátricos y que no se identifica una patología orgánica explicativa en el órgano referido. Puede causar deterioro social, laboral y familiar importante. Además, cambia con el estado de ánimo. En el deporte esto es crucial, porque la presión competitiva, ansiedad, frustración y problemas emocionales pueden modificar muchísimo la experiencia del dolor. La enseñanza aquí debe ser profundamente profesional. Debemos validar al paciente y eso no significa dejar de evaluar. Significa evaluar sin despreciar su experiencia personal. El bloque distingue dolor somatoforme, dolor por psicopatología y trastornos somatomorfos. No voy a pedirles que profundicen psiquiátricamente en cada uno, pero sí que entiendan que hay diferentes formas en las que la mente, la emoción y el dolor corporal pueden vincularse. La valoración exige exploración física, historia psicosocial y escalas de dolor. El tratamiento puede incluir psicoterapia, relajación, terapia cognitivo-conductual y algunos fármacos según el caso. Lo más importante aquí es evitar dos errores. El primero, decirle que todo está en su cabeza de manera despectiva. El segundo, dejar de investigar por completo. La evaluación del dolor psicógeno debe ser seria, respetuosa y clínicamente rigurosa. Una gran equivocación histórica fue subestimar el dolor en niños. El bloque nos deja muy claro que desde etapas muy tempranas existen vías anatómicas y neurosensoriales para percibirlo. El problema no es que no sientan dolor, el problema es que valorarlo y expresarlo resulta más difícil, sobre todo entre más pequeño o entre más pequeño es el niño o menor sea su desarrollo. Aquí se mencionan causas agudas como cirugía ambulatoria, procedimientos dentales, otitis, traumatismos o picaduras y causas crónicas como síndromes reumatiformes, artritis reumatoide infantil y dolor oncológico, o sea, de cáncer. Esto enseña una verdad clínica muy importante. La dificultad para comunicar el dolor no disminuye su importancia, la aumenta, porque obliga al profesional a ser mejor observador.
Para la valoración del dolor pediátrico, el bloque menciona dos herramientas muy útiles, FLAC y Alder-Hey Triage Pain Score. Lo que sí quiero destacar aquí no es solo el nombre de las escalas, sino el principio que representan. Cuando el paciente no puede explicar bien su dolor, el profesional debe usar herramientas adaptadas a su etapa de desarrollo. En el tratamiento, se recalca que la prescripción depende del tipo e intensidad del dolor y que debe evitarse la vía intramuscular, ya que intensifica el malestar. Además, una mala administración puede producir toxicidad. Esta diapositiva nos permite remarcar algo muy importante. Pediatría no es medicina de adultos en pequeño. Exige criterios específicos. Cerramos el recorrido con el dolor en medicina de urgencias. Aquí el dolor no se aborda solo como síntoma, sino como motivo de consulta que exige decisión rápida. El bloque menciona causas muy frecuentes: dolor abdominal agudo, migraña moderada a severa, trauma, quemaduras, fracturas, esguinces, cefaleas y cólico renal, entre otros. Lo importante es que en urgencias no siempre hay tiempo para un estudio exhaustivo desde el inicio. Lo primero es reconocer gravedad, estabilizar, controlar el dolor y orientar el diagnóstico de la forma más segura posible. Esto nos enseña a la jerarquía clínica, una habilidad que vale muchísimo la pena transmitir, adquirir y desarrollar. Vamos a integrar lo aprendido. En el primer caso, un corredor con dolor tibial que mejora con reposo orienta más a un dolor musculoesquelético mecánico. En el segundo, un futbolista con dolor quemante y hormigueo tras un esguince hace pensar en componente neuropático. En el tercero, dolor torácico opresivo durante el esfuerzo exige pensar primero en origen cardiovascular hasta demostrar lo contrario. En el cuarto, una nadadora con dolor abdominal recurrente y fatiga obliga a pensar más ampliamente. Puede haber origen metabólico, gastrointestinal o ginecológico, dependiendo del contexto. Lo importante aquí no es acertar un diagnóstico final en segundos, sino aprender a clasificar y priorizar. Quiero cerrar con los mensajes esenciales de la sesión. Primero, el dolor no se interpreta igual en todos los pacientes ni en todos los sistemas. Esa es la idea madre de este bloque. Segundo, reconocer el origen del dolor mejora el diagnóstico diferencial y evita errores de simplificación. Tercero, el síndrome de dolor regional complejo debe sospecharse cuando la evolución del dolor es desproporcionada o extraña. Cuarto, el dolor musculoesquelético puede ser mecánico o inflamatorio y esa diferencia sí importa. Quinto, el dolor neuropático tiene un lenguaje clínico muy característico. Sexto, el dolor torácico exige máxima seriedad. Séptimo, el dolor metabólico, inmunológico y psicógeno nos recuerdan que no todo dolor se explica solo por un tejido lesionado. Octavo, pediatría y urgencias requieren herramientas y prioridades específicas. Y noveno, en ciencias del deporte, la gran responsabilidad no es diagnosticarlo todo, sino saber observar, sospechar, comunicar bien y referir cuando corresponde. Si ustedes salen de esta clase pensando el dolor con más profundidad,
Entonces ya dieron un paso enorme hacia una práctica profesional más segura y más seria. Hasta aquí con la clase del día de hoy. Agradezco tu atención, te felicito por haber estado en esta sesión. No olvides con tus notas completar tus apuntes, complementarlo con las lecturas alternativas, consulta los libros, consulta tus apuntes de bloques pasados, comenta todo lo que quieras, comenta tus dudas. En este momento estoy al pendiente de tus comentarios. Si no lo escribes en este momento, hazlo en un segundo momento, abre el aforo de discusión, comunícate con tus compañeros, utiliza las herramientas que la universidad te da y como siempre estoy a tus órdenes. Muchas gracias.